A mí no me gusta ni que consideren mi música jazz ni nada de eso. Es que mi vida no ha sido una sola cosa, ¿sabes? Yo crecí en Cuba, como bien sabes, y escuché mucha música cubana en mi casa de los 50, de los 40, antes y ahora. Y bueno, crecí en el periodo especial, donde la timba fue muy importante también en Cuba. Eso también, de hecho, tiene mucha influencia en mi música. Y bueno, después descubrí la música clásica a los 7 años, porque yo empecé a estudiar música clásica en el Conservatorio Manuel Saumel a los 7 años. Y estuve estudiando música clásica en la escuela hasta que me fui. Yo decidí irme en Cuba cuando estaba casi al graduarme del Instituto Superior de Arte de Música Clásica. Y entonces el jazz o la improvisación la descubrí a los 13, 14 años. Mi tío fue una coincidencia porque se estaba mudando de un apartamento a otro y lo único que dejaron en ese nuevo apartamento donde él fue estaba todo vacío y dejaron un CD de Keith Jarrett, que es un gran improvisador de Estados Unidos. Y desde ese momento me cautivó la forma de crear música, que es como sentarte en el piano y crear. Es como lo que estamos haciendo ahora, improvisar, ¿no? Es lo que hacemos con nuestras vidas cada día. Y eso es lo que yo hago con la música desde ese momento. Yo no tenía tanta información de que eso se podía lograr a mis 13, 14 años. En ese momento yo estaba tocando Bach, Mozart o Lecuona o Cervantes. Desde hace muchos años mi música específicamente no viene de la música, ¿sabes? Viene de las experiencias, del mar, de los árboles, viene de viajar, de todos los sonidos esos que nos rodean cotidianamente, tratar de llevarlos al lenguaje que mejor yo sé hablar, que es la música. Yo toco lo que yo vivo, es la realidad. Siempre invitaba a todos los artistas que iban al festival a su casa. Todos los músicos tocaban, interactuaban, se conocían, hacer un poco vida social. Y de pronto dijeron que Quincy venía. Y entonces nos dijeron a varios de los pianistas que estábamos tocando ahí en el festival que si queríamos tocar para él, y por supuesto todos dijimos que sí. Le atrajo lo que yo estaba haciendo, vino donde estaba yo y me dijo que quería conocer un poco más de mi vida y de mi música, que le había gustado. Me dijo que quería ayudarme. En aquel momento era imposible eso de los cubanos ir a Estados Unidos y los americanos ir a Cuba. Entonces yo sabía que iba a ser sumamente difícil. Yo lo tomé como una experiencia más, increíble experiencia que iba a tener yo para contar a mis amigos, mi familia, a mis seres queridos. Mi manager hoy, que es el manager de Quincy, me escribió un email. Como no se podía hacer nada entre Cuba y Estados Unidos, fue un periodo de 3 años. Yo me recuerdo que tratamos de hacer cosas, pero fue imposible viviendo yo en Cuba. Y entonces en enero del 2009 yo decidí cruzar la frontera desde México a los Estados Unidos y entonces empezar una nueva vida en los Estados Unidos. Y desde el primer momento que yo llegué ahí, ellos me firmaron en su compañía, la compañía de producciones de Quincy Jones, y ya van a ser 8 años que estoy trabajando con ellos. He tenido una libertad enorme, siempre me he apoyado en todo. Desde el primer momento que yo llegué ahí, el primer consejo que me dio fue seguir con mis raíces, con lo que yo quiero hacer, sentir la honestidad siempre por adelante. En tu vida, en la música, en todas las cosas, eso es lo más importante, tienes que sentirte feliz. Y si no te sientes feliz, las cosas a la larga no van a salir. Todo lo hace súper espontáneo, súper natural. Su voz se oye, porque la voz de él es muy fuerte y muy importante en la música. Nunca te hace hacer algo que tú te sientes mal. Yo la verdad que tengo la mejor opinión en cuanto a todo de él. Yo sentía que necesitaba conocer otras personas, conocer otras ideas y ver a Cuba desde otra perspectiva. Ahora viviendo en los Estados Unidos, tengo la oportunidad de verlo así y manteniendo mis raíces. Yo soy cubano y a donde quiera que voy, lo que yo expreso es quién soy. Y yo soy Cuba de alguna manera. Ahora viviendo otras cosas también. He vivido un proceso de transculturación desde que llegué a los Estados Unidos. Es un país muy multicultural y entonces eso también se ha reflejado obviamente en mi vida y en mi música. El primer disco, Sonidos del Espacio, ese fue un disco que yo mayoritariamente lo compuse estando en Cuba. Fue la etapa, me recuerdo, de la Escuela Amadeo Roldán, desde los 14, 15 años hasta que me fui. Yo básicamente estuve componiendo todos esos años y no tuve la oportunidad de grabar música y bueno, tuve esa oportunidad llegando a los Estados Unidos. Me acuerdo que agregué 2 o 3 canciones más que las creé en ese periodo. De hecho hay una canción que se llama Cruzando la Frontera, que habla de eso, de la experiencia mía cruzando la frontera, y otras canciones también, pero son muy pocas. La verdad que ese disco estaba bastante enfocado en mis experiencias de lo que yo estaba viviendo en Cuba, que después cambia un poco con el segundo disco, porque el segundo disco
Es decir, fue más lo que yo estaba sonando en ese momento. Es decir, fue un disco que lo hice en un periodo de 6, 7 meses y fue un poco buscando lo que me faltaba entonces de Cuba, viviendo en Estados Unidos. Empecé a hacer una búsqueda de muchos géneros musicales, empecé a escuchar más música cubana estando fuera de Cuba que cuando estaba en Cuba. Y estando en Cuba hay veces que ves las cosas diferentes, es decir, o no las sientes igual, y cuando te faltan empiezas a tratar de encontrar formas de volver ahí. Y esa es una de las formas que yo encontré, buscar más música cubana, informarme más de lo que era mi país en general, no solo de la música. Y eso fue el resultado del segundo disco. Y el tercer disco es lo que te comenté un poco, es manteniendo mis raíces. De hecho, el disco se llama Tocororo y como bien sabes es el ave nacional de Cuba y siempre mis raíces están bien presentes en mi música y en mi vida. Uno de los anhelos míos desde que me fui de Cuba es tocar en Cuba para los cubanos de Cuba también, porque yo tengo la oportunidad de tocar para muchos cubanos que viven fuera de Cuba y eso me place enormemente, pero también me gustaría, ¿por qué no?, tocar en Cuba para los cubanos y seguir esperando. Yo hice eso estando en Cuba. Tenía 17 años y toqué en el Festival de Jazz, pero ya llevo 8 años fuera en Estados Unidos y a mí no me han invitado. Tum pam pam tum pam tum pa tum.